Cuando era más joven, pasé por una fase en la que me gustaba mucho la ouija. A menudo me fascinaba lo sobrenatural y, francamente, me decepcionaba que nunca me hubiera pasado nada. Eso cambió durante una fiesta de pijamas a la que asistí en tercer curso. Junto con otras 5 chicas de mi clase, pasamos la noche en casa de otra compañera. No pasó nada importante hasta que sus padres se fueron a dormir. Habíamos jugado a Light as a Feather, Stiff as a Board y Bloody Mary en vano, así que habíamos abandonado nuestra misión de contactar con el más allá. Hasta que una de las chicas, que por aquel entonces era mi mejor amiga, sonrió y sacó algo de su bolso. Era una ouija. La anfitriona de una fiesta de pijamas se enfadó muchísimo y exigió que la sacaran de casa. Le preguntamos por qué estaba tan enfadada, pero en realidad no tenía ninguna razón. Solo insistió en que lo guardáramos o su madre se volvería loca. Su madre era muy religiosa, así que supusimos que se trataba de una superstición. La chica a la que pertenecía el tablero no aceptaba eso como una razón válida para parar, así que empezamos a jugar. Nadie, excepto yo, la chica a la que pertenecía el tablero y el anfitrión de la fiesta de pijamas, se lo creía. Habíamos hecho varias preguntas y, aunque el puntero se movía, lo atribuían a que lo movíamos mi mejor amigo y yo. Dicen que el puntero se mueve porque alguien que está jugando lo está moviendo inconscientemente. Eso podría ser cierto, así que decidimos hacer una pregunta de la que yo solo sabía la respuesta. Intencionadamente no puse la mano en la pieza para intentar demostrar algo y la pieza empezó a moverse inmediatamente. Había deletreado 3 letras correctas cuando la madre de mi amigo entró en la habitación. Nunca olvidaré la expresión de su cara. Era de puro terror y asco absoluto. Fui al colegio con esta niña y fui una de sus mejores amigas desde los 5 a los 13 años. Conocía muy bien a su madre y nunca antes, ni después, la había visto tan profundamente alterada. Estaba tan furiosa que llamó a los padres de todos a las 2 de la madrugada, insistiendo en que vinieran a recogernos. Los tableros de ouija suelen tener una especie de sol luna alguna otra naturaleza contradictoria en las esquinas superiores. Con la que jugamos tenía un ojo abierto en la esquina superior izquierda y un ojo cerrado en la derecha, y volvimos a recoger nuestras cosas. Nos dimos cuenta de que se había movido de la escalera en la que lo habíamos dejado y estaba sólidamente sobre el ojo abierto. Mis amigos y yo nos miramos y decidimos que sería mejor no compartir aquello con nadie más para no causar un pánico innecesario. Cuando empezaron las clases el lunes siguiente, todos corrimos hacia la anfitriona preguntándole qué demonios había pasado y por qué su madre se había enfadado tanto. Estaba muy alterada y no quería hablar del tema. Después de que todos los asistentes a la pijamada la insistieran durante todo el día, por fin cedió. La historia contaba que, cuando su madre estaba en el instituto, tenía un grupo de amigas con las que salía constantemente. 2 miembros del grupo salían juntos. Un día, cuando eran juniors, decidieron jugar a la ouija. También decidieron hacer la única pregunta que se supone que no debes hacer. ¿Cuándo voy a morir? Uno a uno fueron preguntando por turnos y la pizarra les dio todas las respuestas. Curiosamente, ambos obtuvieron la misma fecha. Durante un tiempo todos guardaron las citas en la memoria, pero a medida que pasaban los años sin que se produjera ninguna muerte, perdieron su impacto. La pareja siguió junta durante toda la universidad y un fin de semana el novio se llevó a su novia de viaje con la intención de pedirle matrimonio. Ambos fueron asesinados. Un asesinato que ha quedado sin resolver el día en que la junta había predicho que ambos morirían. Ahora no tengo manera de verificar la autenticidad de su historia, pero basado en la reacción de la madre de mi amiga y la manera con la que mi amiga nos contó la historia, no tengo dudas en mi mente de que es verdad. Ahora han pasado 15 años desde que esto sucedió y no ha pasado nada con respecto a la tabla, descansando en el ojo abierto. Pero ahora me niego a participar en tablas de ouija e insto encarecidamente a cualquiera que exprese interés en no hacerlo también. Esta historia es sobre una experiencia que tuve usando un tablero de ouija cuando estaba en 7º grado.
Ahora tengo 28 años, así que fue hace bastante tiempo. Ya no recuerdo algunos de los detalles más pequeños, pero todo lo que estoy escribiendo sucedió realmente, y esta historia es 100% real. Yo soy el tipo de persona que probablemente nunca habría creído en nada paranormal a menos que lo hubiera experimentado por mí mismo, así que en cierto modo, me alegro de que esto me sucediera cuando lo hizo, ya que me abrió los ojos cuando aún era joven. Todo esto sucedió en casa de mi amigo Mark. Era fin de semana. 3 amigos y yo llevábamos toda la tarde en casa de Mark. Los padres de Mark iban a salir toda la noche y tenían la norma de no dejar entrar a ningún amigo si ellos no estaban, así que nos estábamos preparando para irnos. Los padres de Mark eran médicos y muy estrictos. Solían castigarle durante semanas por las razones más ridículas. Recuerdo que una vez le castigaron porque uno de sus amigos clonó su casa durante la cena. Ni que decir tiene que todos nos quedamos bastante sorprendidos cuando su madre subió y nos dijo que podíamos quedarnos allí esa noche, siempre que nos portáramos bien. En aquella época, tener una casa libre de padres era algo muy importante, y todos estábamos muy contentos. Antes de continuar, voy a explicar rápidamente la distribución de la casa. Es un buen barrio, pero las parcelas no son tan grandes. Un garaje típico ocuparía casi todo el ancho de la casa. Las casas son largas. Su casa tenía un garaje en la parte delantera. Había un pasillo a lo largo del lateral de la casa que conducía a la puerta principal, que estaba en el centro de la casa. Al entrar, hay un pequeño dormitorio de invitados a la izquierda y la entrada al garaje en el extremo de la pared izquierda. A su derecha, hay una gran sala de estar abierta con enormes techos abovedados. En el otro extremo de la sala de estar estaba la entrada a la cocina y el comedor en la parte trasera de la casa. Justo enfrente había una escalera envolvente que conducía al piso de arriba. Arriba consistía básicamente en 2 dormitorios en el extremo de la casa y un dormitorio principal encima del garaje. Estaban conectados por una pasarela que daba a toda la sala de estar y la entrada. Justo encima de la entrada había una pequeña sala de juegos que no tenía puertas y que conectaba con el pasillo justo antes del dormitorio principal. Así que, de todos modos, después de que sus padres se fueron, algunos de nosotros corrimos a casa muy rápido para conseguir algunas cosas. Todos vivíamos bastante cerca y podíamos patinar desde casa, unos 5 minutos. Cuando todos volvimos, uno de mis amigos había traído una ouija que había comprado un par de semanas antes. Ya la habíamos utilizado una vez, pero estábamos ansiosos por probarla de nuevo. Subimos a la sala de juegos para prepararlo, mientras Mark cerraba la casa y apagaba todas las luces del piso de abajo. Cuando todo estuvo preparado, la casa estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz del ventilador del techo que teníamos encendida para poder ver. Sinceramente, no recuerdo las preguntas concretas que hicimos por las respuestas que obtuvimos, pero sí recuerdo 2 breves interacciones que se fueron despidiendo antes de que esto se pusiera raro. Para entonces, todos estábamos bastante metidos en el tema y las preguntas eran más provocativas. Recuerdo perfectamente que esta vez sentí que era más intensa que las anteriores y me estaba poniendo nervioso. Las respuestas no eran las típicas que se le ocurren a un niño de 7º curso, aunque lo esté controlando, que es básicamente lo que yo suponía que era la ouija hasta ese momento. Las preguntas que podían responderse con sí o no se deletreaban y las respuestas eran más amenazadoras que antes. Todo el mundo estaba asustado. Se les notaba en la cara, pero nadie quería hacerse el asustado. Entonces mi amigo Brad, que había hecho la mayoría de las preguntas, suelta, demuéstralo. Haz algo. Hubo unos segundos de puro silencio. Cualquier ruido nos habría dado un susto de muerte. Justo cuando empezaba a sentir alivio, se oyó un grito desgarrador del gato del piso de abajo, justo debajo de nosotros, seguido inmediatamente por el ruido de cristales rompiéndose en el suelo de baldosas. No puedo explicar el miedo que sentí en ese momento. Todo se volvió borroso por un momento.
Lo siguiente que recuerdo es que estábamos todos apiñados en la parte trasera de la sala de juegos. Lo único que se veía fuera de la sala, más allá de la pasarela, era la mitad superior de la escalera que subía desde la entrada. Observamos esas escaleras durante lo que parecieron 15 minutos sin decir una palabra. En algún momento, decidimos que teníamos que ir a ver qué había pasado. Todos cogimos las armas improvisadas que pudimos encontrar. Creo que yo tenía un lápiz, y lentamente bajamos las escaleras en grupo. Cuando doblamos la esquina de la escalera, lo primero que vi fue al gato. Seguía siseando, con la espalda arqueada y muerto de miedo. Estaba encima de un armario a unos 3 metros de las escaleras. Al pie de la escalera había un enorme charco de agua y cristales rotos. Era una de esas bolas de nieve que tienen el tamaño de una sandía pequeña y pesan fácilmente entre 3 y 5 kilos. En cuanto nos dimos cuenta de lo que era, todos nos dimos cuenta de que esa bola de nieve tan grande y pesada había estado en el mueble donde estaba el gato, a 3 metros de donde se había estrellado contra el suelo. Antes de que nos diéramos cuenta, de repente empezó a sonar música en la cocina detrás de nosotros. En este punto, estoy literalmente tan asustado que estoy entumecido. Todos corrimos a la cocina y encendimos las luces. En el centro de la encimera, en medio de la cocina, hay uno de esos juguetes de Papá Noel que se mueven y cantan una canción cuando lo enciendes. Mark corre, lo coge y empieza a darle al interruptor para intentar apagarlo. No se apagaba. Lo golpeó frenéticamente contra la encimera y, cuando seguía sin apagarse, lo tiró tan fuerte como pudo contra el suelo. Sé que probablemente suene ridículo, pero cuando el juguete se rompió, la tapa de las pilas salió volando y el juguete se quedó sin pilas. Lo siguiente que recuerdo es que estábamos todos arriba, en la habitación de Mark, con la puerta cerrada y rezando. No pasó nada más después de eso, pero no hace falta decir que Mark fue castigado cuando sus padres llegaron a casa y se encontraron con aquel desastre. Luego le castigaron el doble de tiempo por mentir sobre lo que había pasado. En cierto modo, me alegro de haberlo vivido, pero de ninguna manera volvería a utilizar una ouija en mi vida. Durante julio de 2011, mis amigos y yo decidimos irnos de acampada a Vancouver, Columbia Británica, durante nuestras últimas vacaciones de verano antes del último curso. Nos alojamos en el Parque Provincial Garibaldi porque mis amigos y yo vivimos a unos 20 minutos por si necesitábamos algo. No teníamos mucha experiencia en actividades al aire libre porque éramos chicos de instituto de los suburbios de Mississauga, así que convencí a mis padres para que me dejaran ir. Una semana antes de irnos, uno de mis amigos, Daniel, comentó que había encontrado la vieja ouija de su abuela en el desván cuando vivía en Ecuador. Siempre le habían dicho que se mantuviera alejado de ella, pero después de que ella falleciera se olvidó por completo de ella. Obviamente, como jóvenes de 17 años ignorantes y rebeldes que éramos, decidimos llevárnoslo con nosotros. Ninguno de nosotros creía realmente en ello, aparte de Daniel, a quien su abuela le contaba historias de niño, pero incluso entonces tenía curiosidad por ver si eran ciertas. Así que finalmente pasó la semana y nos fuimos de viaje. Llegamos sanos y salvos a casa de la tía de mi amigo y recogimos todo lo necesario para pasar la noche en el bosque. El día pasó bastante rápido y consistió sobre todo en montar la tienda y preparar el campamento. Cuando se puso el sol, decidimos encender una hoguera y asar perritos calientes. Justo cuando estábamos a punto de desmayarnos de cansancio, Daniel sacó a relucir el tablero de la ouija y no había forma de que nos fuéramos sin hacerlo. Una pequeña nota al margen, este no era uno de esos tableros de plástico Hasbro que encuentras en un Toys R Us cercano. Este era de unos 50 o 60 años de edad de un pequeño pueblo de Ecuador, probablemente hecha por el mismo Satanás por lo que parece. No estoy seguro de la calidad de los fabricados, pero para estar seguro, yo también los evitaría a toda costa. Así que los 5 nos acurrucamos alrededor de un círculo junto al fuego moribundo. Daniel rezó una especie de oración en español antes de empezar y, para ser sincero,
Casi me cago encima porque pensé que ya estaba poseído. Luego me explicó que su abuela le había dicho que rezara antes para evitar los malos espíritus. Como aún no sabíamos lo que estábamos haciendo, pensamos que la mejor manera de empezar era hacer una pregunta. Así que todos pusimos 2 dedos sobre la hoja que encontramos en el suelo para usarla como plancheta, ya que Daniel dijo que no encontraba el original. Decidimos hacer algunas preguntas estúpidas como, ¿qué tan pequeño es el pene de Daniel? Naturalmente, no obtuvimos respuesta y pensamos que lo de la ouija era un engaño. Entonces decidimos hacer la pregunta más básica, ¿hay alguien ahí? De repente nuestros brazos empezaron a mover la hoja, deletreando el nombre, Wal. Yo, por supuesto, aluciné, al igual que mi amiga Celine, cuya tía era la que vivía cerca. Dejadme deciros que en ese punto deberíamos haber parado, pero oye, en realidad funciona, así que ¿por qué no terminar lo que empezamos? Seguimos haciendo preguntas, principalmente sobre Wal y sus antecedentes, de los que no obtuvimos más que una frase en otro idioma. No sé cómo se pronuncia ni qué significaba cada vez que preguntábamos algo relacionado con el demonio. Tras unos cuantos intentos fallidos de conocer a nuestra compañía, decidimos dirigir las preguntas hacia nosotros. Sentado frente a mí, Patrick preguntó, bromeando, ¿quién de nosotros no se graduará? Nuestras manos deletrearon, Daniel y Celine. Todos nos reímos, ya que Daniel era una de las personas más inteligentes que conozco y la madre de Celine la enviaría a un internado en un santiamén. Pero había un leve indicio de sospecha de que su hija menor no fuera a la universidad. Luego nos hicieron algunas preguntas más sobre nuestras vidas personales y decidimos dar por terminada la reunión. Nos despedimos y entramos en las tiendas. A eso de las 4 de la madrugada, me desperté por una razón desconocida, cuando estaba a punto de ponerme de lado y volver a dormirme. Mi amiga Clara, con la que compartía la tienda, me preguntó por qué respiraba con tanta dificultad. No respiraba. Nos quedamos despiertos el resto de la noche intentando averiguar el origen del ruido, demasiado asustados para mirar fuera. Sugerí que probablemente fuera algún animal, pero ella juró que sentía el aliento en el cuello. A la mañana siguiente, preguntamos a los demás y nadie dijo haber oído nada, así que lo descartamos como una pesadilla demasiado vívida y, después de recoger todas nuestras cosas, volvimos a casa de la tía de Celine. El resto del verano transcurrió sin sobresaltos y, cuando empezó el curso, casi nos habíamos olvidado de aquella noche. Con el paso de las semanas, Daniel se distanció bastante de todos nosotros. Habíamos estado hablando cada vez menos durante el verano, pero supuse que estaba intentando aprovechar al máximo su trabajo a tiempo completo para ahorrar dinero para la universidad. Sin embargo, empeoró durante el curso escolar y entonces pensé que quizá estaba estresado por los deberes y las actividades extraescolares. Intenté ponerme en contacto con él de vez en cuando, pero nunca contestaba al teléfono. Cuando lo vi en el colegio, parecía como si no hubiera comido ni dormido desde que cerraron la autopista, y al pasar por la casa de Daniel, vio 2 coches de policía aparcados fuera. Pasamos por su casa más tarde esa noche, pero los coches ya no estaban y, por supuesto, no contestaba al teléfono. Así que pensamos que lo acorralaríamos en la escuela mañana y le preguntaríamos qué había pasado. Sin embargo, a la mañana siguiente no apareció y Celine tampoco. Hasta la noche no supe lo que había pasado. Daniel había apuñalado 17 veces a Celine y arrojado su cuerpo a un río cercano a la escuela, y poco después desapareció. Cuando encontraron el cuerpo de Celine, tenía las palabras, no la frase que el demonio nos hizo deletrear, grabadas en el brazo izquierdo.